Cordial saludo, mi nombre es Angelo Guillén y les voy a presentar el registro anecdótico. El registro anecdótico es una herramienta o un implemento de recolección de información conductual en el cual se registra de la manera más estructurada o más eficaz posible los acontecimientos llevados a cabo en un aula de clases o al momento de una actividad académica. Para desarrollar el registro anecdótico se tiene en cuenta la siguiente estructura. Primero, se anota la fecha, el lugar o el momento. Después se comienzan a desarrollar los detalles sobre la actividad a evaluar. Aquí tenemos en cuenta que esta actividad tiene que ser académica o de índole donde los profesores o los estudiantes participen. Y tercero, se anota nuestra percepción, nuestras impresiones o nuestro análisis sobre la actividad que acabamos de observar. La finalidad del registro anecdótico como herramienta de recolección de información en el contexto educativo se refiere más que todo al análisis de los aspectos personales presentados por los integrantes de la institución, ya sea estudiantes o profesores, y a su vez conocer las conductas o incluso los aspectos a mejorar o elementos a destacar en su participación en la actividad. El criterio que más predomina en esta herramienta de recolección de información es el procedimental, ya que se enfatiza o se centraliza en la producción de textos y a su vez en el análisis de la observación y a partir de ello producir un texto referente a lo que hemos observado. A continuación les mostraré cómo se implementa o cómo lo implementaría el registro anecdótico como una herramienta de evaluación. Como se puede observar, aquí tenemos el ejemplo de registro anecdótico como herramienta evaluativa. Tenemos una actividad de evaluación que es precisamente registro anecdótico. La temática es el pasado simple en verbos regulares e irregulares. El grado es sexto. Las competencias a evaluar, la competencia lingüística y pragmática, según los estándares básicos de competencias en lenguas extranjeras, inglés. La actividad de evaluar, producción, escritura, referencias de la habilidad. Escribo mensajes cortos con diferentes propósitos relacionados con soluciones, objetos, personas de mi entorno. Columna 3, habilidad de producción, escritura, grados 6 y 7. La página 23 de los estándares básicos de competencias. En las instrucciones para el desarrollo de la actividad, yo diseñé que el estudiante realizara en su cuaderno un ejercicio de registro anecdótico relacionado sobre su primer día de clases en el grado sexto, anotando la fecha y escribiendo algunas impresiones y sentimientos en el momento utilizando los verbos respectivos con su forma en pasado. Tiene una valoración de 20 puntos y un tiempo máximo de realización de 20 minutos. Como se puede observar en el instrumento de evaluación, cuenta con 4 ítems, cada uno con 5 puntos, los cuales son divididos para obtener un total de 20 puntos. Para evaluar el desarrollo de la actividad, utilicé estas escalas: excelente, muy bien, suficiente e insuficiente. Por otro lado tenemos el diario de clase. El diario de clase es un registro individual en el cual los estudiantes escriben su experiencia personal en frente de actividades académicas desarrolladas a través del ciclo escolar de diferentes tiempos en una institución o incluso en el aula de clases en una jornada normal. Para desarrollar el diario de clase tenemos en cuenta la siguiente estructura. Primero se llega a un consenso entre los estudiantes y el profesor sobre qué herramienta o qué material se utilizará como diario de clase. Puede ser un cuaderno, un bloc de notas o incluso herramientas tecnológicas como puede ser una aplicación en el celular o en el computador. Segundo, los estudiantes y el profesor evalúan qué actividades se llevarán a cabo y qué actividades se tendrán en cuenta para desarrollar el diario de clase. Y tercero, el profesor da unas implementaciones y clasifica algunos aspectos para que el diario de clase se desarrolle de la manera más óptima posible. Por su parte, el estudiante desarrolla el diario de clase anotando su experiencia personal frente a las distintas actividades que se desarrollen
y que se hayan tenido en cuenta en el consenso. A su vez, tiene en cuenta los lineamientos presentados por el docente, esto con la finalidad de que el estudiante tenga una herramienta de reflexión y de autoevaluación de su aprendizaje. La finalidad principal del diario de clase es el análisis de las actividades que se desarrollan en el contexto estudiantil del estudiante y a su vez la parte interna de él al momento de realizarse la actividad. Puede ser sus emociones, sus expresiones, cómo se sintió cuando participó y cómo se sintió en general al momento de desarrollar la actividad. Este es un aspecto muy importante al momento de realizar el diario de clase. Y por último, el criterio que más predomina en este tipo de herramientas es el procedimental, ya que como en la herramienta anterior se enfoca o se enfatiza en la producción textual a través de la observación y el análisis de un acontecimiento. Sin embargo, se tienen en cuenta elementos aptitudinales como las emociones, los sentimientos y cómo se siente el estudiante al desarrollar el diario de clase. A continuación, les presentaré cómo yo implementaría el diario de clase como una herramienta de evaluación estudiantil. Al momento de desarrollar el ejemplo de diario de clase como herramienta educativa, yo me enfaticé en los adjetivos de personalidad y emociones en inglés. Esta está diseñada para el grado noveno. La competencia a evaluar es la lingüística y pragmática, también basado en los estándares básicos de competencias en lenguas extranjeras, inglés. La habilidad de evaluar es producción, escritura. Y las referencias de la habilidad encontradas en el documento dicen: escribo narraciones sobre experiencias personales y hechos a mi alrededor. Columna 3, habilidad de producción, escritura, grados octavo a noveno, página 25, estándares básicos de competencias. Para el desarrollo de la actividad, yo implementé las siguientes instrucciones. 25 minutos antes de finalizar la clase sobre los sentimientos en inglés, el docente autoriza a los estudiantes a utilizar un cuaderno como diario de clase, en el cual escribirán su experiencia frente al tema dado, utilizando el vocabulario previamente explicado, y en otro párrafo escribirán sobre su experiencia en el transcurso del periodo. El valor que le di a la actividad fue de 15 puntos. Por su parte, en el instrumento de evaluación, lo dividí en 3 ítems, cada uno de 5 puntos, y a su vez este se divide en 4 elementos de evaluación, como lo son excelente, muy bien, suficiente e insuficiente. A continuación los dejaré con mi compañero Daniel López, que les presentará el mapa mental y otros aspectos relevantes al momento de desarrollar actividades de evaluación. Bueno, mi nombre es Daniel López y como venía explicando mi compañero Angelo Guillén, yo voy a continuar con el mapa mental. Vamos a estar abordando, al igual que con los otros instrumentos, el concepto, que es un mapa mental. Vamos a estar abordando también los elementos que este contiene y las finalidades. Y al final les voy a mostrar una especie de ejemplo de este instrumento de evaluación. Entonces, para empezar, ¿qué es un mapa mental? Un mapa mental es una especie de diagrama que lo que hace es permitirnos a nosotros plasmar, sea ideas, palabras clave, lecturas e incluso tareas de diferentes maneras. ¿Qué significa esto? Que como realizadores tenemos cierta libertad al momento de plasmar, organizar, ilustrar dichos elementos en nuestro mapa mental. Una de las características más importantes, pues, es la que se ve a simple vista, es que todo parte desde una palabra o concepto central. Este va a ser el eje temático del que van a surgir todas las ideas que nos van a ayudar a desarrollar este concepto. Sin embargo, debemos tener en cuenta que aunque tengamos una libertad para acomodar los elementos del mapa mental, estos se organizan jerárquicamente. ¿Qué significa esto? Que luego del concepto central se desprenderán esas ideas principales, aquellas ideas que son las más importantes. Luego van a desprenderse las ideas secundarias o detalles que valgan la pena mencionar. Por esto, un mapa mental lo que busca es emular la forma en la que pensamos, la forma
irradiante en la que nosotros asociamos los elementos dependiendo del contexto o el concepto que queramos desarrollar en este caso. Bueno, como venía explicando, los elementos que vemos en la estructura del mapa mental parten a partir de un eje, de una palabra fundamental que usualmente va en el centro del mapa mental. Luego encontraremos las ideas principales o también llamadas ideas organizadoras básicas, porque a partir de estas es que se puede clasificar el resto de la información. Estas ideas por lo general son sustantivos, son, por decirlo así, títulos que nos van a ayudar a desarrollar nuestras ideas. Entonces estos pueden ir sea en líneas, sobre rectángulos, entre círculos, y no se recomienda que sean más de 7, pero tampoco menos de 3, para que la información se desarrolle de manera eficiente y eficaz. Luego de las ideas principales tenemos las ideas secundarias. Estas también pueden ir en líneas, en rectángulos, en círculos. Entonces, ¿qué las diferencia con respecto a las ideas principales? Estas, al ser subcategorías o detalles, tienen menos importancia y relevancia con respecto a las ideas principales. Por ende, van a estar un poco más alejadas del centro, del concepto fundamental que planteamos en un inicio. Entonces, resumiendo, básicamente tenemos el concepto fundamental de donde se desprenden las ideas principales. Luego de esta desprendemos aquellas subcategorías o detalles que valen la pena mencionar, considerados como ideas secundarias. Pero eso no es todo lo que constituye un mapa mental. En un mapa mental también es importante saber unir las ideas, sea con líneas, pero usualmente estas líneas se representan en forma de ramas. ¿Por qué? Recordemos que un mapa mental lo que busca es emular la forma en la que nuestro cerebro funciona. Entonces está tratando de simular esas conexiones neuronales que llevamos a cabo al momento de pensar sobre una idea o cualquier concepto. Ahora, el criterio que más predomina en el mapa mental es el criterio cognitivo, pues recordemos que tenemos cierta libertad al momento de realizar un mapa mental. Podemos utilizar, además de lo que mencioné, colores e imágenes. Esta simulación de la forma en la que pensamos es una especie de emulación del pensamiento abstracto del ser humano. Por ende, las capacidades o competencias cognitivas son las que están siendo más estimuladas al momento de realizar este tipo de actividad. Como podemos observar en los mapas mentales, la principal característica y por ende finalidad es que se busca trabajar o desarrollar aquellas competencias cognitivas. Esto en su intento de emular la forma abstracta en la que pensamos. Por ende es que tenemos tanta libertad al momento de desarrollar un mapa mental. También por eso podemos encontrar diferentes usos dentro de su finalidad, como por ejemplo sintetizar la información. También nos ayuda bastante a clasificar la información, sea de temas complejos o simples. Por otra parte, en el ejemplo que les voy a mostrar, podemos ver uno de los usos. Puede ser para presentar un boceto de la clasificación de los textos, por ejemplo, narrativos o argumentativos. Bueno, en este ejemplo de mapa mental podemos darnos cuenta cómo en el centro encontramos el concepto fundamental de este diagrama, el cual es, como venía diciendo, la explicación de la estructura o las características de un texto narrativo, en este caso un cuento. Vemos que a medida que nos vamos alejando del concepto central, van surgiendo las ideas principales y posteriormente las ideas secundarias. Recordemos que no pueden haber o no se sugiere tener menos de 3 ideas principales, pero tampoco más de 7. En total, este mapa cuenta con 4 ideas principales, las cuales son el argumento, el narrador, la estructura y los personajes. A medida que continuamos alejándonos del centro, vamos a ver cómo de las ideas principales se derivan estas ideas secundarias. Del argumento se deriva su definición, que es la trama de la narración, luego del narrador, que es la voz que cuenta la historia, y así sucesivamente con cada idea principal, incluyendo la estructura, que tiene varias subcategorías. Vemos como todos los ítems están encerrados en círculos y es clara la clasificación, pues se usa la ramificación para ver cómo se derivan
las subcategorías o en este caso ideas secundarias de las ideas principales. También vemos un correcto uso de los colores. Aunque no hayan imágenes, el tema está clasificado y explicado de manera lo suficientemente clara. Para finalizar, les presento este instrumento evaluativo que sirve como rúbrica para evaluar la capacidad de los estudiantes de grado 11 de realizar mapas mentales de acuerdo a las instrucciones que les dé el docente. En este caso, como mencioné, es para estudiantes de grado 11. Las características de distintos deportes va a ser el tema, el eje temático que ellos van a desarrollar. Ese va a ser el centro de su mapa mental. Las competencias, se trabaja la competencia lingüística y gramática, las cuales podemos ver en nuestros referentes de calidad, los cuales son los estándares básicos de competencia, donde vamos a evaluar también su producción. Vamos a evaluar lo que es la escritura, el writing. No vamos a estar evaluando habilidades comprensivas. Como podemos ver en las instrucciones, el estudiante plasma en un mapa mental las características principales de un deporte de su elección. Esto usando el vocabulario adecuado y apropiado cuando se hace referencia a las actividades físicas o partes del cuerpo. Esto concatenado con lo que dice el referente de calidad. El estándar básico dice que escribo textos expositivos sobre temas de mi interés. Esto lo podemos encontrar en la página 27 de los estándares básicos de competencia de las lenguas extranjeras. La actividad va a tener un valor cuantitativo de 20 puntos y el tiempo en el que se espera que los estudiantes desarrollen esta actividad va a ser en 20 minutos máximo. Ahora, en los criterios podemos darnos cuenta que lo que prevalece es la evaluación de las competencias cognitivas, donde evaluaremos si el estudiante comprende las características principales del deporte que eligió, como las reglas, los equipos, los objetivos, entre otros. También evaluaremos si el estudiante es capaz de estructurar la información en el mapa mental, viendo si presenta o no una jerarquía lógica y coherente. Utiliza correctamente el vocabulario específico del deporte y las actividades físicas relacionadas. Aquí estamos evaluando las competencias lingüísticas que el estudiante posee con respecto al área de inglés. Y por último, representa la información de manera original y creativa en el mapa. Todo esto, estos 4 ítems, cada uno con un valor de 5 puntos, comprenden los 20 puntos que tiene la actividad, con niveles de desempeño que van desde insuficiente, pasando por suficiente, muy bien y por último excelente. Bueno, para finalizar quiero mostrarles una prueba estandarizada para el área de inglés, y esta está focalizada en el grado 11. Cabe mencionar que la prueba no es de mi autoría, sin embargo el docente y compañero a cargo de esta me dio la autorización para poder presentarla en esta actividad. Cabe mencionar también que los referentes de calidad que están siendo utilizados para evaluar a los estudiantes son los estándares básicos de competencia que podemos encontrar en la página 26 de los CBC del área de inglés. También vamos a estar rápidamente analizando no solamente la forma en la que están distribuidos los ítems, sino también el tipo de ítems que son, como también el diseño, que es algo bastante importante al momento de realizar evaluaciones y es algo que muy pocos docentes tenemos en cuenta. Según los mismos estándares, también se tiene en cuenta que los estudiantes deberían presentar un nivel de B1, B2, de acuerdo al marco común de referencia europeo, el cual se utiliza en este texto. Aquí podemos ver el test que traje para ser explicado en esta actividad. En lugar de presentar una rúbrica, prefiero mostrar la evaluación a medida que voy explicando ítem por ítem. Como venía platicando, esta evaluación está enfocada al grupo de estudiantes de grado 11, los cuales deberían manejar un nivel de inglés B1 o B2 según el marco común de referencia europeo, el cual se tiene en cuenta en los referentes de calidad. ¿Qué referentes de calidad estamos teniendo en cuenta? Los estándares básicos de competencias en lengua extranjera. ¿Cuáles? Los que podemos encontrar en la página 26 de la columna de lectura. En esta evaluación se tienen en cuenta el ítem número 1, 8, 9 y 10. Ítem número 1. Identifico palabras clave del texto que me permiten comprender su sentido general. Este ítem evalúa la competencia número 1 y número 2, es decir, la competencia lingüística y pragmática. Ítem número 8.
Hago inferencias a partir de la información de un texto, competencia pragmática. Ítem número 9. En un texto identifico los elementos que me permiten apreciar los valores de la cultura angloparlante. Competencia número 2, pragmática, y competencia número 3, sociolingüística. Y para finalizar, ítem número 10. Comprendo variedad de textos informativos provenientes de diferentes fuentes. Ítem número 2, competencia pragmática. Ahora podemos ver que en total contamos con 10 ítems, cada uno con un valor de 0.9 puntos en una escala que va desde el 1 hasta el 10, con nivel de desempeño bajo, básico, alto y superior. Ahora, con respecto a los ítems, podemos encontrar de diferentes tipos. Los primeros 5 ítems, como podemos darnos cuenta, son elementos ilustrados que podemos encontrar en nuestro mundo real, por lo que se trabaja la asociación a un contexto. En la segunda parte de esta prueba estandarizada nos vamos a encontrar un texto. Aunque tengamos este texto, el estudiante, para poder realizarlo, lo único que debe hacer es leer el enunciado atentamente y tener en cuenta cada una de las opciones que se les está dando. Por ende, debe analizar, y el tipo de ítem es simple. Para finalizar, vamos a encontrar con un texto el cual está incompleto. El estudiante debe llenar los espacios en blanco del ítem número 9 y número 10. Por ende, estos dos ítems son de tipo completamiento. Para finalizar, cabe tener en cuenta que en este test se cometió un error por parte del diseñador. Si bien el tamaño de letra es adecuado y la distribución de los ítems es la apropiada teniendo en cuenta el tamaño de la página, en estos últimos dos ítems se cometió un error, y es que en el texto hay diferentes espacios en blanco, los cuales deben ser rellenados, en este caso con palabras. Dichos espacios están enumerados desde el 19 hasta el 26, y dichos números no corresponden con los números que están en el test original. Podemos darnos cuenta que el ítem número 9 corresponde al espacio en blanco número 26 y que el ítem número 10 corresponde al espacio en blanco número 22. Entonces, esto puede concluir en una confusión en el estudiante, lo cual puede llevar a una afección negativa en su rendimiento y la resolución de dichas preguntas. Por ende, este es un error que debe ser corregido, sea quitando dicha numeración o colocando todas las preguntas las cuales deben ser respondidas con este texto. Esa fue toda nuestra intervención de los instrumentos que elegimos junto a mi compañero Angelo Guillén, y el análisis que realizamos de esta prueba estandarizada, la cual está aterrizada a los lineamientos curriculares y los referentes que podemos encontrar también en los estándares básicos de competencia. Todo esto con respecto al área de las lenguas extranjeras, en este caso el inglés. Muchas gracias.